Bueno, entonces esta es la última parte del video curso y se trata de cómo aprender a utilizar la tabla de correlaciones de pares de divisa. Bueno, ya habíamos visto la calculadora de correlaciones, que era una forma de trabajar con esta estrategia. Para una hora y 100 periodos se comparaban distintos gráficos de divisas. También se podía hacer a través del indicador colocado en la plataforma MetaTrader 4 para distintos periodos de tiempo. Podría ser para 30 minutos, para una hora, para 4 horas, para un día mensual, para ver los soportes y resistencias de la correlación, precios donde a distintos niveles de precio, de acuerdo al par en estudio, a ese mismo nivel se comparaban como extremos o soportes o extremos superiores o inferiores para saber en qué punto de la correlación entre ambos pares estábamos, si era en un inicio, era en un swing, era un nivel de cruce o rebote, eh, o era en algún desfasaje, lateralización, para poder definir qué tendencia tenía el par. Bueno, hay que tener en cuenta en consideración que cuando uno completa el gráfico, lo que tiene en cuenta es el momento actual. Por ejemplo, si está alcista en ese momento, no la previsión, eh, aunque puede ponerla si quiere, pero normalmente tiene que referirse a lo que está pasando actualmente y si está respetando la tendencia general de la correlación. No hacer la suposición si el movimiento que está mostrando en el momento, si no agrega una situación como esta, indefinido al alza o directamente le pone indefinido, porque por eso se hacen muchas comparaciones. Por ejemplo, vamos a ver el caso aquí eh, en el euro dólar. Se puede comparar con la libra dólar, con el dólar yen, con el dólar canadiense, con el euro con la libra, el dólar australiano con el dólar. También se puede hacer con el euro, con el dólar canadiense, el oro, el euro yen, el dólar franco suizo. Tenemos entonces hay 2 4 6 8 9 pares para comparar con respecto al euro dólar. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de cómo quedaría la planilla. Por ejemplo, acá tenemos un resultado para el euro dólar que, por ejemplo, en los que correlacionan positivo, el euro GBP marcó alcista. eh, para los que correlacionan positivo, en este caso el euro CAD marcó alcista. Para el que correlaciona positivo, euro yen marcó alcista. Y eh, este marcó alcista, y también para los que correlacionan negativo tendría que haber sido bajista. En algunos casos marcó alcista, bueno, alcista, porque habrá estado en un periodo de consolidación o de paralelismo que no debería ser lo adecuado. Entonces, ¿qué se pasa después de completar esta planilla? Hay veces que los casos son unánimes y otros casos que tienen indefinición. Entonces, ¿qué hacemos para estar seguros de cada par luego de haberlo cotejado con 9 otros pares? En el caso del yen, con 8 pares. En el caso tenemos del GBP USD, tenemos 2 4 6 pares para análisis. Tenemos y así sucesivamente. Se puede ver que, bueno, hay pares que tienen más parámetros de comparación. Por ejemplo, el USDK tiene 6, el euro GBP tiene 2 fuertes, que son negativos en sí, que son el euro dólar y el GBP USD, que si tienen correlación negativa nos va a dar el sentimiento de mercado con respecto al euro GBP. Después se podría buscar más correlaciones con respecto a este par. No es necesario. Si se dan dos fuertes para este sentido, tendríamos la correlación para este. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos más, por ejemplo, el EuroCAD. Eh,
tiene correlación, por ejemplo, positiva. Acá vamos a ponerle positiva con el euro dólar y tiene negativa con respecto al dólar franco suizo, negativa con respecto al dólar neozelandés dólar. Aquí está para que no se los confundan. ¿Y qué ocurre después? Porque vimos ahora que había algunas alcistas, algunas bajistas. Entonces, ¿cómo definir? Entonces se pasa a la segunda planilla. Este es el resumen final de la planilla de correlaciones. Por ejemplo, luego de hacer las correlaciones vimos, por ejemplo, en un caso que había 8 alcistas y una indefinido, por lo tanto el resultado final va a ser que por correlaciones el euro dólar es alcista. Por ejemplo, en el yen hubo 7 bajistas y una sola alcista. Aquí vemos 7 bajistas y una alcista, por lo tanto finalmente va a ser bajista. En la libra dólar se manifestaron en cuanto a correlaciones 5 alcistas y uno indefinido, por lo tanto aquí se va a manejar más la probabilidad alcista para este caso, y así lo mismo. Después puede haber casos indefinidos, por ejemplo el euro GP marcó 2 bajistas, por lo tanto en este caso también sería bajista. Y si hay un caso indefinido, bueno, irá la definición en el caso de, por ejemplo, ser un número par que diera igual la cantidad de alcistas con bajistas, como para tener en cuenta esta cuestión. Por ejemplo, en este caso que teníamos el CAD-Yen, que teníamos 2 elementos de correlación, si tuviéramos uno bajista y uno alcista, quedaría indefinido, o admitiríamos otro par de correlación buscando en la calculadora algún par que pudiésemos tener fiabilidad de que en el futuro muestre que tiene una alta correlación. Pero estos pares que están aquí están más que probados y ya definidos en cuanto a cómo debe ser la correlación mayoritariamente, para ver en las desviaciones si tiene alguna probabilidad. Bueno, luego de tener resultado, entonces acá tenemos alcista, 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 alcista. Teníamos, por ejemplo, las positivas alcistas. Hay que medir una alcista positiva, 2, 3, 4 positivas alcistas. Y acá tenemos también las alcistas negativas. Me están marcando todo que es alcista. Tenemos 2, 4, 6, 7, 8 y una indefinida, que es lo que tenemos acá. 8 alcistas y uno indefinido. Y entendemos que el euro dólar va a ser alcista en cuanto a correlaciones. Este análisis de correlaciones, por ejemplo, sirve para completar una estrategia técnica, o se puede operar por sí mismo alcista para dar inicio, pero lo más adecuado es tener una estrategia técnica, correlacionarla y utilizar los volúmenes también en el mercado de futuros, como hay otra parte, como para tener un cotejo más amplio de cómo está el mercado, si aumentó en volúmenes en el mercado de futuros la compra de estas divisas, según el análisis de volúmenes, según el informe COT, la estrategia propia técnica llevada fractalmente a distintos time frame, y el análisis de correlaciones. Lógico que esta tendencia alcista puede manifestarse no inmediatamente. Es la tendencia, cada día se le puede hacer una revisión también, o cuando vemos que no corresponde mucho a los parámetros, se puede hacer una revisión en mediados de semana, porque algún fundamental puede haber ejecutado esta alza, quizás en el primer día o en un lunes, no muy probable porque el lunes no hay volatilidades, pero a partir del martes, o puede recién tener esta alza para el día viernes. Esto dependerá de los fundamentales, porque esta correlación va muy de la mano con los fundamentales, porque justamente es un equilibrio económico que justamente los gobiernos manejan para poder comerciar, y se ve este acomodamiento a través de los institucionales, que es las noticias fundamentales. Finalmente, una vez determinado cómo están correlaciones
y todo el análisis técnico anterior y volumen si tenemos. Acá podemos poner en esta tabla, por ejemplo, cómo son las correlaciones actuales. Esto sería lo actual. Por ejemplo, para el euro dólar alcista y tenemos el precio de inicio, esto es cuando abre el mercado. Podemos tener un precio intermedio a mediados de semana, si hubo beneficio, el precio final y los beneficios que va teniendo. Esto si queremos hacer un precio intermedio, también podemos hacer un análisis para ver en la semana cómo se fue comportando y si efectivamente se produjo esta alza y llegó a un extremo ya como para fijar el take profit. No obstante, si queremos abrir otra operación, habría que hacer otro análisis nuevo, pero manejándose en extremos de correlación hay una buena cantidad de PIB que se pueden obtener. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que todas estas cuestiones también pueden manifestarse, esta alza, si hacen análisis de volúmenes aparte del perfil de mercado o zonas de desbalance o zonas de oferta y demanda. Esto puede ser al tocar una de estas zonas también y puede manifestarse inmediatamente luego de un fundamental, luego de una decisión de tipos de interés, luego de alguna noticia de comercio, luego de algún, por ejemplo, fundamental importante para Estados Unidos, ahora con el tema del coronavirus, que haya afectado la economía, el desempleo, el producto bruto, los niveles en el petróleo. Cualquier cuestión, esta alza puede manifestarse inmediatamente disparado por una noticia económica eh, que hay que tenerlas en cuenta. Por eso estas correlaciones nos mantienen al tanto de lo que puede empezar esta tendencia, un rompimiento en una zona de rango o también la finalización de una misma en un extremo de correlación para una determinada economía y ver si coteja con las demás otras economías, con los demás otros pares que hay en el mercado, que son todos estos los que están relacionados, para definir si ya terminó o llegó a un extremo o si está en un cruce o si en ese momento hizo un rebote y va a consolidar por un tiempo largo. De ahí verán, por ejemplo, si el tema en cuestión es una decisión de tipos de interés y eso está a mediados de la semana que viene, esperarían un poco más de tiempo para abrir esta operación fuerte, esperando la proximidad a esa decisión. Mientras tanto estarían al tanto los fundamentales como para que su análisis técnico no tenga errores ni fallas. En todo momento cotejarían con casi todo el mercado conjunto. Por ejemplo, el euro dólar lo están comparando con 9 pares que están en zonas diferentes. Tenemos el euro, tenemos Europa, la zona americana, el GBP con su economía independiente en el Brexit, tenemos a Japón, la parte de China, estamos comparando con el dólar australiano en función del petróleo, estamos comparando entre zonas, entre el euro y la libra, estamos viendo Australia a través de el comercio con el oro, a través del euro con el dólar canadiense, con el oro, acá tenemos el euro comparándolo con el yen, mezclando la economía del euro, el dólar y el yen. Aquí lo tenemos mezclando la economía del euro con el dólar, con el franco suizo, que también a veces muestra volatilidades inesperadas. Entonces, aquí tenemos un cercamiento económico con respecto al euro dólar como para tener una definición si ya ha hecho los movimientos necesarios según se explicó en los videos anteriores. Bueno, eso es básicamente el estudio de las correlaciones. La práctica va desarrollando esta práctica, esta técnica, como para tener más fiabilidad, para una vez que se agotan los recursos de análisis técnico fundamental o de volúmenes o de zonas de oferta, tener una relación más en la economía real a través de sus economías, comparando ya entre pares de divisas. Bueno, hasta acá ha llegado el video. Espero que les sea de utilidad y que lo pongan en práctica para tener más éxito en el trading. Muchas gracias.